Papá, ¿qué me pone la noche? Y habíamos quedado en esta parte de propiedades de la derivada con el producto punto y producto cruz, ¿cierto? Y recuerden que lo que estábamos viendo en la clase anterior era funciones vectoriales, es decir, estas funciones que toman solo un parámetro y lo llevan a un vector. Como vimos en el laboratorio, ¿cierto? Estas funciones generan curvas en el espacio, ya sea en R2 o en R3, ¿cierto? Generan una curva. Y lo que estamos estudiando ahora son las propiedades de estas funciones. Vimos cómo se puede calcular el límite y derivada, que era exactamente lo mismo que en una variable, salvo que ahora se calcula o bien el límite en cada una de las coordenadas o la derivada en cada una de las coordenadas que estamos viendo aquí. El- las funciones tienen ciertas propiedades que vamos a ver un poquito más a fondo, ¿cierto? Recuerden que estas funciones son vectores, porque se transforman en un vector, toman un parámetro t y se transforman en un vector, así que como vectores tienen las operaciones que vimos como también cuando vimos el espacio real, que se pueden sumar y restar, se puede hacer el producto punto entre dos funciones vectoriales, se puede hacer el producto cruz, y se puede hacer ponderar por una función escalar. Ya, en todos estos casos, ¿cierto? Las propiedades de la derivada cumplen lo que tenemos aquí. Bien, si tenemos que sumar o restar funciones vectoriales, su derivada es simplemente la derivada de cada uno y se mantiene la suma y la resta. Si pondero por una función escalar, pasa lo siguiente. Tengo que, esto sería derivada primero de la función escalar por la función vectorial, más la función escalar por la función vectorial. Si tengo que derivar un producto a punto, aquí ya son cosas nuevas, ¿cierto? Que no hemos visto antes, que es, si tengo dos funciones, ¿cierto? Que están haciendo producto punto o están haciendo producto cruz, ¿cómo se deriva el resultado? Para el producto punto verán que es la misma propiedad que se usa en multiplicación en números reales. Bien, se mantiene eso. Es la derivada del primero por el segundo más el primero por el segundo derivado. Y para el producto cruz pasa exactamente lo mismo. Se fijan que para derivar, ¿cierto? Tengo que derivar primero la primera función, mantener la segunda, más la primera por la segunda derivada. Así que tanto en el producto punto como producto cruz se mantienen estas propiedades que alguna vez, ¿cierto? También las usamos cuando multiplicamos funciones de valores reales. Aquí se van a hacer también para producto punto y también para el producto cruz. En ambos casos, ¿cierto? No olviden que la propiedad es, si quiero derivar eso, tengo que mantener uno, ¿cierto? Constante, el otro lo derivo y después le sumo la derivada, ¿cierto? Del otro por el primero constante. Reglas que ya han usado, ¿cierto? Cuando hacen multiplicación de funciones y quieren derivar. Solo que no olviden que estos son vectores. ¿Cómo se deriva una función que tiene una función escalar adentro? Bueno, como igual que la regla de la cadena, ¿cierto? Se deriva la función vectorial y se multiplica por la derivada de lo que tenga adentro. Esta propiedad que está aquí abajo nos dice que si por algún motivo el producto punto de nuestra función vectorial consigo misma nos da un valor constante, entonces la función producto punto con su función derivada es cero. Esa la vamos a comprobar ahora, la vamos a demostrar de inmediato. Pero antes de avanzar, ¿cierto? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna parte de aquí que no entienda, estas propiedades las vamos a estar viendo
constantemente, porque vamos a ver ahora unas funciones vectoriales y en algún momento vamos a tener que derivarlas o derivar el producto cruz, así que vamos a regresar a este tipo de propiedades siempre. Pero van a estar acá, ¿cierto? Yo le voy a subir este apunte a iFinis, entonces también lo pueden volver a revisar. Y por supuesto, ¿cierto? El video va a estar en línea para que también lo vean. Y por si ahí, si se olvidan de alguna propiedad o quieren recordarlo, quieren anotarla, ¿cierto? Siempre la pueden encontrar. Ya, la última, que es la número 7, la vamos a demostrar al tiro, ¿cierto? Dice que si el producto punto de una función consigo mismo es constante, entonces eso implica que la función producto punto con su derivada es cero. Vamos a ver por qué. Partimos de la primicia de que la función producto punto consigo misma, ¿cierto? Es constante. Si ahora derivamos ambos lados de esta función, ¿cierto? Derivamos el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo vamos a aplicar las propiedades que salen arriba, que nos decían que era la derivada del primero por el segundo más el primero por el segundo derivado. Y eso igual a, a cero, porque la derivada de una constante es cero. Así que el siguiente paso nos queda de esta manera, ¿cierto? Derivamos eso y sabemos por la propiedad de arriba que eso es exactamente eso que está ahí. Es decir, la primera derivada por la segunda más la primera por la segunda derivada igual a cero. Pero el producto punto es conmutativo. ¿Se acuerdan que si tengo el producto punto de una función con otra, las puedo cambiar de orden? Entonces al final eso me queda como dos veces esa derivada, ¿cierto? Y finalmente, si divido por 2, llego a lo que queremos hacer, que era eso ahí. Bien, para poner en práctica las propiedades que están arriba, vamos a derivar esta función que está abajo, que es la función raíz de t por el logaritmo de t, tiene una secante cuadrado de t, y hay que calcular la derivada. Bien, entonces, 5 minutos, salen de hacerlo, vamos a hacerlo inmediatamente aquí. Lo que viene afuera de esta función vectorial es una función escalar. ¿Ya? La función escalar que es raíz de t. Y por aquí también tenemos el logaritmo natural de t, y adentro tenemos la secante cuadrado de t. Hay que derivar esta función. Profe, ¿la raíz de está con todo o solo con t? Claro, es una función escalar. Esa está fuera de la función vectorial. ¿Ya? Esas son dos funciones que se están multiplicando. La raíz de t se está ponderando. Entonces, la podemos derivar usando una propiedad que vimos por aquí, mira. Esta que está ahí. Cuando es una función escalar por una función vectorial. ¿Esa que está ahí? El alfa de t sería como tu raíz de t. Sí, sí. Mm, Ya, entonces, unos minutos para que lo desarrollemos. Ya, entonces lo vamos a desarrollar. Entonces, tenemos que derivar esto. Y para hacerlo, ¿cierto? Como tenemos una función escalar afuera, podemos ocupar esto aquí. Yo voy a dejar primero expresado lo que hay que hacer, que es primero
derivar S, mantener mi función tal cual. Y a esto hay que sumarle la función por los segundos derivados. Ahí. Bien. La derivada de la raíz es 1 partido 2 veces la raíz de t. Eso que tenemos por acá. Esto no hay que derivarlo, ¿cierto? Esto está igual. Más, ¿cuál es la derivada de, bueno, aquí la raíz de t queda igual, y tengo que derivar esta función vectorial que está ahí. Entonces, tengo eso ahí, ¿cierto? Y tengo que derivar la función vectorial que está al lado. La derivada del logaritmo es 1 partido t. Y la derivada de la secante cuadrado sería 2 secante de t por la derivada de la secante de t. Estamos derivando en cadena ahí. La derivada de la secante sería secante por tangente. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos finalmente cuál sería la derivada de esta función vectorial que viene en esa parte. Entonces, ¿alguien alguna pregunta con la derivada? Por ahí usé, ¿cierto? Que la derivada de la secante era secante por tangente. No, profe. Entonces, vamos a continuar con esto acá. Ya tenemos ese ejercicio hecho. Y vamos a la parte ahora de integración. Dado que ya vimos ciertos límites, vimos que cómo se pueden derivar, cómo se pueden derivar cada una, ¿cierto? Y hasta la parte de la integral es lo mismo, ¿cierto? Si quiero integrar una función del tipo vectorial, la integral de esta función sería la integral de cada uno de los componentes que tengo dentro de la función. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si tengo una función que tiene n coordenadas y cada coordenada es una función de t, su integral es simplemente la integral de cada uno. Entonces, para introducir este concepto de integral acá, vamos a poner este ejercicio, donde dice que un objeto parte del reposo del punto P 1, 2,0 y se mueve con una aceleración que es la que está dada ahí. La aceleración es 0, 1, 2, es una aceleración constante. Recuerden que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Así que nos dicen que la norma de esto de acá se mide, o sea, la velocidad, ¿cierto? Se mide en metros partido segundo al cuadrado. Hay que hallar la posición en cualquier instante t. Bien, para este tipo de problemas, que son problemas como de índole física, tenemos que ver bien el enunciado. Por ejemplo, dice que parte del reposo. Eso quiere decir que tiene una velocidad inicial de 0, del 0, 0, 0. Y su punto inicial es el 1, 2, 0. Así que son dos puntos que sabemos, que conocemos del problema. ¿Ya? Que es lo que vemos acá. Entonces, como nos dicen que parte del reposo, eso significa que la velocidad inicial es 0. Y además, por ahí nos dicen que el punto inicial es el 1, 2, 0, está ahí. Y esto significa que en un principio la posición es el 1, 2, 0. ¿Para qué nos sirven estas condiciones iniciales del problema? Cuando tengamos que integrar, y vamos a integrar la aceleración para poder encontrar la velocidad en todo momento y la posición en todo momento,
nos van a aparecer unas constantes. Estas constantes son las constantes que nos van a faltar, ¿cierto?, descubrir, pero gracias a estos datos que tenemos, las vamos a poder sacar. Profe, ¿Sí? cuando puso R0 es por es la posición inicial, ¿o no? Es la posición inicial, claro. Pero ¿y por qué le cambió la letra? ¿Por qué? ¿Qué letra le cambié? Porque primero, es que eso no nos dicen en el enunciado, P igual a Sí, 1,2,0. el punto se llama así, el punto se llama P. Y ese punto es el inicial. Claro, es el punto inicial. Pero la función, yo quiero descubrir la función que me Ah, mueve el ya. movimiento. Sí, sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Gracias. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi función como punto inicial tiene ese P, que sabemos que es el 1,2,0. Ahora, uniendo todo esto, cierto que tenemos la aceleración arriba y tenemos la velocidad inicial, la posición inicial, tenemos que ver esto de esta manera. Voy a verles aquí cuál es la relación entre el R, el B y el A, ¿cierto? Que es la aceleración. Entonces, R de t es la función de la posición. B de t es la velocidad en un instante t. Y A de t es la aceleración. La relación que tienen esto es que si derivo la posición, encuentro la velocidad. Si derivo la velocidad, encuentro la aceleración. Bien, entonces, como yo parto solamente teniendo la aceleración, lo que tengo que hacer es integrar la aceleración para encontrar la velocidad. Si integro la aceleración, entonces, si hago esto, voy a encontrar la velocidad de t. Y una vez que tenga la velocidad, si integro la velocidad, es integrar esto, y entonces voy a obtener la posición. De esa manera. Así que tenemos que tomar la velocidad, integrarla para encontrar la velocidad, o sea, la aceleración, integrarla para encontrar la velocidad, y una vez que tengamos la velocidad, la integramos nuevamente y encontramos la posición en todo instante t. Claro que cada vez que integremos nos van a aparecer las constantes de integración. Y el modo de sacar estas constantes de integración es justamente conociendo un punto de la velocidad, que es, sabemos ahora cuál es el punto inicial. Así que vamos a desarrollarlo de esa manera. Bien, entonces, integramos la aceleración para que nos dé la velocidad. Si la integramos nos aparece eso que está ahí. Recuerden que la aceleración era 0,12. La integral de 0,12 es 0t 2t. Pero en cada una de las coordenadas que estamos integrando nos aparece esta constante de integración, que aparte se llaman distintos porque no tienen por qué ser la misma. Es C1, C2 y C3. Bien, ahí tenemos la integral. Necesitamos para poder calcular este que es la velocidad aquí, para poder calcular esta velocidad necesito saber quién es esa constante, quién es esa constante de ahí, y quién es esa constante de ahí. Pero sabemos que la velocidad inicial es 0,00, que es esto acá, ¿cierto? La velocidad en 0,000. Así que reemplazo el t en 0, y
nos va a quedar esto de aquí abajo. Si reemplazamos t en 0, entonces nos queda que va a ser, vamos a resolver un pequeño sistema, y lo voy a tener aquí. Entonces sabemos que la velocidad es C1, T más C2, y 2T más C3. Entonces, eso nos dio la velocidad cuando integramos la aceleración, y además nosotros sabemos que la velocidad en 0 es 0, 0, 0. Entonces, conociendo este dato, yo reemplazo aquí el t en 0, me queda velocidad en 0 es C1, C2 y C3. Y eso sé que tiene que ser 0, 0, 0, y por lo tanto, C1 vale 0, C2 vale 0, y C3 vale 0. Así que la velocidad que ando buscando es la función 0, T, 2T. Y ahí tengo lista la velocidad. Ahora, para encontrar la posición en todo instante, vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, ahora que ya tenemos la velocidad, la vamos a integrar nuevamente, y con eso podemos encontrar cuál sería la posición en todo instante t. Claro que cuando le integre nuevamente esta función que tenemos ahí abajo, nuevamente nos vamos a topar que van a aparecer otra constante en cada una de las coordenadas, pero como sabemos el dato de la posición inicial, eso nos va a permitir sacar esas nuevas constantes que van a aparecer. Entonces, ya sabemos que la función velocidad es eso que vimos aquí, eso que está ahí, es la función velocidad. Entonces ahora integramos nuevamente esta función y nos queda lo que viene ahí abajo, ¿cierto? Que es C1 por t cuadrado medios más C2 y t cuadrado, ¿cierto? La integral de t es t cuadrado medios, y la integral de 2t es t cuadrado, y aparecen nuevamente la constante C1, C2 y C3, tenemos que saber cómo es, pero ahora, aplicando el mismo método que hicimos delante, si reemplazamos en el instante 0, sabemos que en el instante 0 el punto está en la posición 1, 2, 0, que era el punto P. Eso quiere decir que mis constantes son 1, 2, 0, y por lo tanto la posición, ¿cierto?, nos queda de esta manera. Haciendo idénticamente lo que hicimos antes, es esto de aquí. Y ahí ya tenemos la posición en todo instante t. Así que, si no tuviéramos estos datos de velocidad inicial, o de posición inicial, o de posición en algún punto, no podríamos sacar esto de aquí, nos quedaría con las constantes. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo llegar finalmente obtuvimos la posición en todo instante t? Profe, para eliminar las constantes de integración, ¿qué se hacía? No caché ahí. Se usa el valor inicial. Tú reemplazas el valor inicial porque a ti te queda la función, te queda con las constantes. Aquí, mira, eso de acá. ¿Ya? Ya, Tú ves que está el C1, el C2 y el C3. Pero sí, además sabes que el R0 es esto. ya, Entonces, si tú reemplazas el T en 0, en lo primero que tengo marcado, te va a quedar C1, C2 y C3 nomás. o sea, pero entonces tengo que tener esa función al final del principio, porque si no, no puedo hacer nada con la C. Exacto, sí, eso fue lo que al final dije. Si no tuviéramos ese punto, no podríamos sacar la C. Claro, pero y en ese caso se mantiene la C. Sí, sí, no podríamos saber cuáles son. Ya, Por eso es pero importante conocer una condición inicial, y eso es lo que también ustedes ven cuando trabajan con ecuaciones diferenciales. Si ustedes calculan una ecuación diferencial, van a encontrar una familia de soluciones, a menos que la ecuación diferencial venga con una condición inicial. ya, gracias.
esto es lo mismo. De hecho, en resolver esto estamos resolviendo una ecuación diferencial que es lineal. O sea, que es directa, de variables separables, ¿cierto? Solamente estamos integrando a cada rato, pero claro, aparecen estas constantes y lo que usamos es la condición inicial para poder encontrar exactamente la función que andamos buscando. Si no, nos queda en función de, o sea, nos quedan estos C1, C2 y C3, que son, sería como una familia de soluciones, no es lo que nos interesa para este ejercicio. Y por eso tenemos estas condiciones iniciales del problema. Bien, entonces, vamos a ver reparametrizaciones, que es, bueno, primero vamos a hablar de cómo se parametriza una función y luego vamos a ver este tema, ¿cierto?, en eso aquí, pero lo que tenemos que tener, ¿cierto?, es algo que ya vimos en el laboratorio, que era las funciones se describen mediante curvas que se van moviendo en una cierta dirección, y, o sea, voy a hacer una introducción de esto, pero un minuto y volvemos. Ya, entonces, antes de eso, vamos a introducir este tema. Bien, cuando yo describo una función cualquiera, ya con estas funciones vectoriales, lo que digo siempre es como, bueno, por ejemplo, esta función r de t, que es de la forma coseno de t, seno de t. Esto de aquí, si el r, o sea, si el t está entre el 0 y el 2pi, lo que hace es describirme una curva, una circunferencia en el espacio. Una circunferencia que tiene un radio 1, ¿ya? Cuando parte del 0, se fijan que esto nos queda como 1, 0, es decir, parte de aquí. Luego, esta circunferencia, cuando paso, por ejemplo, por el bimedios, vale 0, 1. Después, cuando llego al pi, esto va a valer menos 1, 0, por aquí. Y después, cuando llego a 3 pi medios, esto va a valer 0, menos 1. Entonces, voy a marcar aquí igual los puntos, pero básicamente nuestra curva está haciendo esto. Entonces, de ahí a acá, y acá, después se va para acá, y después se devuelve para acá. Tiene una cierta dirección, un movimiento, esto de aquí, ¿cierto? Parte de esa manera. Estos puntos que están marcados acá, ¿cierto? Aquí es cuando vale 0, el t vale 0, o el t vale 2pi. Aquí es cuando el t vale pi medios. Acá es cuando el t vale pi. Acá es cuando el t vale 3 pi medios. ¿Ya? Entonces, los valores nos van dando cómo se mueve la curva, cómo se va moviendo, desde dónde empieza hasta dónde termina. Y son los distintos valores de t. Ustedes piensen t como un tiempo, el tiempo. Entonces, en el tiempo 0, en el instante 0, la curva está en el punto 1, 0. En el instante pi medios está ahí, en el instante pi está allá, ¿cierto? En el instante 3 pi medios está más abajo, ¿cierto? Y así. ¿Cuál es la velocidad de esta curva? ¿Cuál es la velocidad de movimiento que tiene?
Eso, ¿cierto? Va a ir cambiando dependiendo del punto donde nos encontremos, pero si la derivamos, ¿cierto? Vamos a captar dónde está. Entonces, primero observen bien la figura que acabamos de hacer, ¿cierto? Donde está el movimiento. Uno podría perfectamente hacer que esta curva vaya para el otro lado, o hacerla que vaya más lento. Ya, todas esas cosas tienen que ver con cómo está parametrizada. Yo puedo representar esto ya como figura, ustedes ven que es una circunferencia de radio 1, la puedo representar con un montón de parametrizaciones. Lo que va a cambiar respecto a la parametrización que ustedes ven acá, es que las otras pueden tener distinta velocidad o pueden tener distintos sentidos. Pueden ir más rápido, más lento, ¿cierto? O al revés. ¿Ya? Entonces, no porque me describan la misma curva, va a ser exactamente la misma parametrización. Eso es lo que significa tener distintas parametrizaciones para una misma figura. Me importa harto porque me describe velocidad y también me describe el sentido en el que se mueve la curva. Bien, entonces, por ejemplo, si tengo esta curva acá, vamos a ver cómo describe esta curva el movimiento de esta circunferencia. Yo tengo esa curva ahí, y el t también se está moviendo entre 0 y 2pi. Entonces digo ya, esto me está representando una circunferencia, vamos a ver cómo se comporta. Cuando el t vale 0, estoy en el punto 1,0. Esto es cuando t vale 0. Cuando el t vale pi medios, estoy en el punto 0, menos 1. Aquí es cuando t vale pi medios. Cuando el t vale pi, estoy en el punto menos 1, 0. Eso es cuando t vale pi. Cuando el t vale 3 pi medios, estoy en el punto 0, 1. Ese es cuando t vale 3 pi medios. Entonces, la circunferencia que estoy viendo acá, a diferencia de esta que tenemos por ese lado, ¿cierto? Es una cosa que es la misma figura, pero en este caso esto se va moviendo así. Cuando el t vale 2pi, llego otra vez acá. Profe, es como si estuviera al revés. Sí, no te escucho muy despacito. Dime otra vez. Le estaba diciendo que es como si estuviera al revés. Claro, pero te fijas que la figura es la misma, mira, es igual. O sea, si el dibujo fuera Sí, pero el perfecto, 3 sería pi medio exactamente la mío. misma. Pero la diferencia es que el sentido en que voy recorriendo la curva es distinto. Sí, porque el 3 pi medio debe ir abajo, ¿cierto? Claro, te fijas que aquí era abajo, pero aquí Sí, quedó en otro lado. es por el menos c, ¿no? Es por el menos seno, ¿sí? Claro. Ah, ya. ¿Y para menos coseno, profe? ¿Qué pasa? No, esa sería otra curva, sería otra distinta a la que estamos viendo acá. Ahora, Y lo que pasa es que yo cambié el t por menos t. Eso fue lo que hice, que también lo vamos a ver en la parte de reparametrizaciones, pero ¿cómo hice eso? Dije, ya, pues tenemos la función, tenemos r de t, ¿cierto? Sí. Este era lo original, ¿no? Que era como coseno de t, seno de t. Si eso lo cambio por menos, todos los t lo cambio por menos t, me va a quedar
coseno de menos t y seno de menos t. Pero el coseno de menos t es una función par, entonces se queda igual, queda coseno de t. Y el seno de menos t, esa es una función impar, entonces el menos se puede sacar. ¿Ya? Eso son estas propiedades del coseno y seno. Así Pero que, entonces no cambia la función, ¿o no? O sea, por el coseno, si se le pone el menos, no cambia la función. O sea, la forma al final. si se le pone el menos afuera, sí, pues. Si se le pone adentro, no. Ya. ¿Ya? En todo caso, eso es aparte, ¿cierto? Porque lo único, no estoy mostrándote cómo encontré la otra función. Ese no es el meollo del asunto acá. Sino es que miren estas dos parametrizaciones de la misma circunferencia. Son dos cosas, dos funciones distintas que me están mostrando el mismo dibujo, pero que la primera tiene un sentido y la otra tiene otro sentido. Ahora, el cómo yo descubrí que esto daba vuelta para otro lado es lo que vamos a ver ahora. Entonces, se fijan que pequeños cambios en la función de repente me pueden generar la misma curva, pero me cambian cosas. Aquí me cambió el sentido. El sentido de esta circunferencia, ¿cierto? Se pueden dar cuenta que se cambió hacia el otro lado, siendo que tengo una función ahí distinta, ¿cierto? Porque aparece un negativo. Bien, ¿cómo entonces encontrar nuevas parametrizaciones a partir de una que ya conocemos? O sea, tenemos una parametrización y queremos encontrar otras, así como la que hice yo, o quizá una que tenga otra velocidad, ¿cierto? Entonces vamos a ir al tiro a indagar eso. ¿Alguien más alguna duda antes de continuar con el tema de la reparametrización? No. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace esto aquí. Bien, lo que tenemos cierto es que hay distintos caminos que tienen otras parametrizaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá en el ejemplo aparecen dos funciones, una que la que yo le estaba mostrando, pero aparece otra parametrización que es el coseno de 2t por el seno de 2t. Esa es la diferencia con la primera, es que en vez de dar una vuelta al círculo, da dos vueltas. Si bien uno puede observar la misma gráfica en un plano, ¿cierto? Lo que se da cuenta es que esto hace dos giros en vez de uno. Entonces, hay un montón de funciones que pueden describir la misma curva, pero hay cosas que la hacen diferente, ya sea por el sentido, porque damos vueltas a la misma curva, o porque su velocidad es distinta. Para poder encontrar una reparametrización, entonces, tenemos una función vectorial que va de R a Rn, un camino definido en un intervalo i, ¿cierto? Definimos una función que nos cambia, que va de un intervalo j al i, donde esta nueva variable que vamos a introducir recorre el intervalo j y las imágenes, ¿cierto?, recorrerán el intervalo i. Es decir, lo que hace esta función phi es transformar el s en el t, o pasar de este intervalo j que queremos tomar al nuevo intervalo i, que es el que estamos trabajando. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con un intervalo, piensen como la variable original, la t, ¿cierto? La t se mueve en un intervalo solamente. Queremos encontrar una función primero que es una s que recorre ese mismo intervalo. Entonces, la composición, ¿cierto? Es una reparametrización de f que denominaremos f, ¿cierto? Rayita, o también se habla como f gorrito, ¿cierto? Pero esta función phi no puede ser cualquiera. Vamos a tomar esto de aquí, vamos a hacer un ejemplo de reparametrización, pero primero hablemos de que la función phi no puede ser cualquier función, tiene que ser sobreyectiva, ¿ya? Para asegurar que lo que estamos haciendo es transformar justamente todo nuestro intervalo j en el intervalo i. Tiene que ser continua para que la composición sea continua y diferenciable. Además, la derivada de phi, ¿cierto?, respecto a s tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Eso es cierto para asegurar que los dos recorran el camino solamente una vez. Y este ejemplo acá, entonces, tenemos una función, ¿cierto?, que va del intervalo 1,3, que está aquí, ¿lo ven? Ese intervalo 1,3, a R2. Va del intervalo 1,3 al R2, ¿cierto? Toma valores del intervalo y lo lleva a R2.
y está definido de esta manera, ¿cierto? Como t cuadrado, o bien, ¿cierto? La puedo escribir en forma de vectores como ft igual t cuadrado. Esa es la función que estamos originalmente. ¿Y cuál es su intervalo en el que está moviéndose el t? El t está en 1,3. Bien, si describiéramos esta función, la podemos hasta dibujar, ¿cierto? Es una rayita que parte del 1,1 y llega hasta el 3,9. Lo que vamos a hacer es una reparametrización, que es esa de aquí, que va, en vez de ir del 1 a 3, va del 0 a 2, y es la función s más 1. La función s más 1, ¿ya? Esa es la que se transforma en el t. Entonces, vean bien acá. Eso que está ahí es la transformación del t. El t lo vamos a llamar como s más 1. Si nosotros llamamos el t como s más 1, ¿cómo cambia el t que ahora se movía en el 1, 3? ¿A qué intervalo se va a mover el s? El t originalmente estaba entre el 1 y 3, y el s ¿entre qué valores estará? Para hacerlo es súper fácil porque basta reemplazar los valores ahí. Por ejemplo, cuando el t vale 0, o sea, perdón, cuando el t vale 1, el s está obligado a ser 0. Y cuando el t vale 3, el s tiene que valer 2. Entonces lo voy a llevar aquí, me voy a explicar esto de los intervalos. Tengo f de t, que originalmente era t cuadrado. Y tengo por aquí el t se movía entre el 1 y 3. Entonces decidí hacer una reparametrización colocando, reparametrizamos, haciendo esta reparametrización. ¿Ya? Lo primero que tienen que ver es que cuando t vale 1, ¿cuánto vale el s? Y cuando el t vale 3, ¿cuánto vale el s? Cuando t vale 1, el s vale, si lo veo de la ecuación que tengo marcado en verde ahí, si reemplazo con t igual 1, el s me queda como 0. Y si reemplazo el t en 3, en la ecuación que tenemos ahí, el s me queda como 2. Así que mientras el t se mueve entre el 1 y el 3, el s lo hace entre 0 y 2. ¿Cómo formo la nueva función entonces? La nueva función, que ahora no es la misma que antes, tiene un gorrito, que depende de s y no de t, es la función antigua, pero reemplazada en s más 1. Es decir, es s más 1, s más 1 al cuadrado, con el s moviéndose entre 0 y 2. Ambas funciones, esta función de aquí y esta función nueva que encontramos aquí abajo, representan la misma curva, pero quizás no en la misma velocidad. ¿Se pueden fijar ahí? Vamos a representar ambas curvas, las voy a llevar para acá. Profe, ¿Sí? no, o sea, entendí lo que hizo, pero no, ¿por qué S más 1? ¿De dónde sale el S más 1? Ah, eso es un ejemplo, podría haber encontrado cualquier otra parametrización. ¿Ya? ¿Pero cómo lo encontró? Podría haber sido S menos 2 o, Pero es o, porque, S, o S cuadrado menos 1, ¿cierto? Podría haber inventado cualquier función ahí. claro, Sí, pero sí.
Pero un S, no sé, cuadrado no va a pasar lo mismo que con esto. No, Un S pues, más uno. ese sería otro ejemplo. Pero, y en una pregunta, en un caso, usted va a ¿Ya? preguntar como que encontrar una función que haga cierta cosa. Sí, o sea, esto va encaminado a que encontremos parametrizaciones que se muevan con velocidad 1. ¿Ya? Eso va enfocado. Ahora, me parece que está más enfocado como en qué te voy a preguntar a qué es lo que estamos pasando. Es, es que ni yo sé qué quiero preguntar en verdad, así que. Pero Estoy mostrándote un ejemplo de cómo una función puede cambiar su parámetro. Y que haya escogido ese más uno es solamente porque a modo de que veamos qué pasa. ya, eso, gracias. ¿Ya? Entonces, tengo esa función que era la original, que era t con t cuadrado, y que el t se mueve entre 0 y 3. ¿Cuál es la gráfica de esta función acá? Cuando el t vale 0, perdón, no era entre 0 y 3, era entre 1 y 3. De 1 y 3. Ahí sí. Cuando el t vale 1, estamos en el 1, 1. Cuando el t vale 3, estamos en el 3, 9, ¿cierto? Este es como un trozo de parábola. Vamos un poquito más arriba. Una cosa así. Y para la otra función, la que nosotros reparametrizamos, que era esa, que era s más 1, s más 1 al cuadrado. Y el s aquí se mueve ahora entre el 0 y el 2. Veamos. Cuando el s vale 0, estoy en el 1, 1. Y cuando el s vale 2, estoy en el 3, 9. En términos de gráfica y de sentido, las dos son iguales, ¿cierto? Las dos se mueven para allá. Son iguales, ¿cierto? Ahí. Pero ¿qué cambiará de una de la otra? Eso lo vamos a ver, ¿por qué nos importa tanto como cambiar de repente la forma de la función? Si se fijan, estoy viendo la misma curva, en la misma curva arriba, la misma curva abajo. Pero noten cómo son las funciones de aquí, las que tenemos en el lado izquierdo. Una dice t cuadrado y la otra dice s más 1, s más 1 al cuadrado. Será importante modificar la forma de la función para cosas que tengamos que hacer después, y es justamente eso. Nosotros nos va a interesar primero conocer la longitud de esta curva, que es a donde vamos encaminados, y después conocer la velocidad de la curva. Entonces vamos a ver que es conveniente hacer ciertos cambios de parámetros que nos permitan desarrollar estas curvas de manera más fácil. Profe, ¿Sí? perdón que pregunte tanto, pero No, en la, no lo mismo, tienes que preguntarnos. en la de abajo Ujú. se mueve entre 0 y 2, ¿verdad? Claro, el Y parámetro, el S. claro, y entonces hay que. Ah, pero es que es SDT. Ya, no, ya lo vi, gracias. Ya, pero te fijas que genera la misma curva, ¿cierto? Sí, pero ¿y si fuera sin. Porque es FDS, ¿verdad? Sí, FDS. Claro, pero tengo ese. No, no, sí, ya lo vi. Sí, ¿Ya? gracias. Lo que sí nosotros partimos de esta de acá y encontramos esa de allá abajo gracias a un cambio del parámetro que dijimos, o sea, el t podía valer s más 1. Encontramos una nueva forma de describir esta curva. Es la misma curva, tiene el mismo largo todo, pero su forma de cómo la estamos describiendo es distinta. De partida el intervalo es distinto, porque arriba tenemos un intervalo del 1 al 3 moviéndose el parámetro y abajo del 0 a 2. Y además lo que está dentro de la fórmula, ¿cierto? Arriba es t cuadrado y abajo es s más 1, s más 1 al cuadrado. Entonces, ya vamos a ver para qué nos va a servir esto como parametrizar nuevamente una función.
Ya, entonces, aquí viene una de las cosas que necesitamos saber, que es la longitud de la curva. Esto va a ser lo último que vamos a ver hoy día. Y tiene que ver con lo que estamos hablando de parametrización. Entonces tenemos una función que va a un intervalo, ¿cierto? Al Rn, un camino de clase C1, es decir, es diferenciable. Y en el punto ft0, en un punto cualquiera de esto ahí, ¿cierto? Tenemos asociado un vector que se llama vector velocidad, y es el que hemos estado hablando con las derivadas, ¿cierto? Este vector llamado, que es la derivada en un punto, el vector velocidad de una función. Luego, ¿cierto? Este vector velocidad nos dice en qué dirección se está moviendo el punto ft sobre la curva, cuando este pasa por ese punto. Y esa magnitud nos da una estimación numérica de la rapidez, que es como se mueve, ¿cierto? Si se mueve muy rápido o muy lento. La rapidez del camino es la norma de este vector. Se le llama rapidez. Entonces, antes de ver la longitud de curva, que es lo importante, ¿cierto? De hecho, yo creo que la longitud de curva mejor la vamos a dejar para la clase siguiente. Vamos a ver bien el concepto de vector velocidad y vector rapidez. Entonces, vamos a ejemplificarlo con algo que ya hemos estado haciendo. Bien. Volvamos a esa función que estábamos trabajando, la de r de t, igual coseno de t, seno de t. Y vamos a representar cómo se ven estos vectores de velocidad dentro de una curva. Yo la voy a dibujar al tiro porque ya la hemos dibujado varias veces. Sabemos que esta es así. ¿Y qué pasa aquí por el 1? Lo voy a poner como puntos, mejor así como aquí está el 1, 0, aquí está el 0, 1, aquí está el menos 1, 0, y aquí está el 0, menos 1. ¿Bien? Y esta curva tiene este sentido, ¿no? Como que va para allá. Ya. Si derivamos esta función, vamos a encontrar que esto es menos seno de t coseno de t. Esa es la derivada. ¿Qué pasa cuando evalúo la derivada en este punto de aquí? Recuerden que aquí el t es 0 o t igual 2pi. Lo voy a marcar aquí. Aquí el t era pi medios. Ahí el t era 3 pi medios. No, ahí era pi. Era pi. Y aquí el t era 3 pi medios. Bien, si yo calculo la velocidad en alguno de estos puntos que tengo por ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en el t0, lo evalúo aquí y me queda en r de 0 va a ser 0, 1. Ese vector, ¿cómo está representado ese vector? Lo voy a representar por aquí, ¿cierto? El 0, 1 es el vector que es así. Es el vector 0, 1, pero lo ubico en el punto donde lo estoy sacando, que era acá, cuando el t valía 0. Entonces me indica algo así. Esa flechita que viene hacia arriba, que es la representación de mi velocidad, me está indicando para dónde se mueve la curva. Algo que ya sabíamos sí del sentido, pero ¿qué tan largo sea esa flecha, que en este caso mide 1, ¿cierto? ¿Qué tan largo sea esa flecha? Es qué tan rápido voy cuando estoy pasando por ese punto. Ahora veámoslo en otro punto, en t igual pi medios. En pi medios. ¿Cuánto será la velocidad cuando voy pasando por el pi medios? Lo reemplazo en la derivada y me queda menos 1, 0.
Ese vector es un vector que es así, y lo represento a donde voy pasando, que es así. Así que cuando voy pasando por el t igual pi medios, mi velocidad, ¿cierto?, va hacia allá. En el mismo aporte que cuando iba pasando por 1, 0. Lo que uno descubre aquí es que a medida que voy sacando las velocidades, siempre encuentro un vector que va así, que es tangente a la curva. Ese porte de ese vector, ¿cierto?, es la velocidad que tengo cuando me muevo en ese punto. Ahora veamos un ejemplo también con la otra función que estábamos trabajando, la t cuadrado, y veamos cómo sería la velocidad cuando voy pasando por algún punto en específico. ¿Alguna pregunta acerca de estos vectores de velocidades que estoy dibujando en la función? No, profe. Bien, vamos con la otra función que era la t cuadrado, esta de aquí, r de t igual t cuadrado, y igual como lo hicimos delante, el t se mueve entre 1 y 3. Tiene una gráfica que era así. Aquí está el 1, 1, pasaba por acá, y llegaba al 3, 9, que es por acá. Ahí. Yo quiero saber cuál es la velocidad cuando va en el punto 2, aquí. Por eso había que derivar la función una vez y después evaluarla en t igual 2. En t igual 2, porque ese punto, muy bien, ese punto de acá corresponde a cuando el t vale ¿cuánto? Cuando el t vale 2. Así que tal como acaba de decir aquí el compañero, súper bien, derivamos la función una vez, nos queda 1,2t. Y ahora evaluamos la derivada en 2, que es donde quiero averiguar la velocidad, y me queda 1, 4. Para representar este vector velocidad, primero lo ubico dentro de mi plano XY, y luego lo traslado a la curva. Entonces, vamos a ubicarlo acá. Este es el 1, 4. Lo ubicamos primero en el plano XY, es un vector así. Y ahora trasladamos ese vector a donde estamos nosotros acá, y lo dibujamos. Así que esa es la velocidad cuando va pasando por el 1, 4. ¿Cuál es ahora, esa de aquí, cierto, es la velocidad? ¿Cuál es la rapidez en 2? Para calcular la rapidez necesitamos calcular la norma de este vector, es decir, qué porte tiene este vector. Y la norma del 1, 4 sería a raíz de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, que nos daría raíz de 17. Es decir, eso es lo que mide ese vector de acá. Y esta sería la rapidez en 2. Bien, esa magnitud también nos entrega información de qué tan rápido va pasando esa partícula cuando se mueve por esa curva, ¿cierto? Y cuando va pasando justo por el 2. O sea, que si se mueve muy rápido o muy lento, ¿cierto? Va a ser así. Ya, entonces, ahora, tenemos así todo este panorama con esta función, ¿cierto? La derivamos. Está ahí. Averigüemos algo sobre esta nueva función, que es esta r de s, que es s más 1, s más 1 al cuadrado, y que sabemos que representa exactamente la misma gráfica que era antes, es decir, 1, 1, y 3, 9. Así.
Y también quiero averiguar qué pasa en el 2. ¿Cuánto es la velocidad en el 2 aquí? El S aquí se mueve entre 0 y 2. Primero, tengo que derivar el R de S, al igual que lo hice delante, nos queda 1 y nos queda 2S más 1. Así. ¿Qué ocurre con cuando quiero evaluar ese S ahí? ¿Qué S corresponde al punto 2? Para que me dé justo el 2 ahí, el 2,4, el S tiene que ser 1. Entonces, hago lo mismo, derivo, ¿cierto? Evalúo en 1, me va a quedar el punto, la velocidad 1,4. Así que esta parametrización que hicimos delante no nos cambia la velocidad. Va a ser el mismo vector, 1,4. Ahí. Y por otro lado aquí tengo que la velocidad en el punto sigue siendo raíz de 17. Así que esta parametrización que tenemos aquí nos conserva la velocidad y la rapidez. Pero eso no siempre ocurre en en todos los parámetros. Entonces vamos a ir viendo eso de acá. Ahora les voy a dejar una actividad, ¿cierto? Para que hagan ustedes, y eso es, con eso vamos a terminar la clase. Consiste en lo siguiente, ¿ya? Tengo una función que es esta de acá. Este cuadrado menos 1. Bien, ¿qué vamos a hacer con esta función? Lo primero, el t se está moviendo en un intervalo de 1, 3. Primero, grafique la curva, Disculpe, profe, ¿este cuadrado menos 1 o menos 7? menos 1. Ah, ya. Grafique la curva. Segundo, reparametrice. Con t igual s cuadrado más 1. Encuentre velocidad y rapidez en el punto